Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos. La Casa de Israel y la Asamblea de Yahweh en el Mesías Yahushua México les damos una cordial bienvenida. Esos ministerios unidos nos hemos reunido, nos hemos juntado, ¿para qué? Para darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Padre. Así que, bienvenidos, mis amados hermanos. Sí, un fuerte abrazo y una fraternal bienvenida. Gloria a nuestro Padre bendito. Iniciamos con este cierre de Shabbat, servicio de cierre de Shabbat. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Un fuerte abrazo. Sí, la Casa de Israel y la Asamblea de Yahweh en el Mesías Yahushua, esos ministerios unidos, les dan una fraternal bienvenida. Un abrazote, mis amados hermanos. Dice el salmista en el capítulo 100, sí, del libro de los Salmos. Dice, canten alegres a Yahweh, habitantes de toda la tierra. Sirvan a Yahweh con alegría, entren a su presencia con canciones. Reconozcan que Yahweh es Elohim, Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas que Él atiende. Entren por sus puertas con gratitud, en sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre, porque Yahweh es bueno, su amor es eterno y para todas las generaciones es su fidelidad. Amén. Gloria a su nombre. ¿Cómo tenemos que entrar por sus puertas? Con gratitud, ¿verdad? Estamos aquí, ¿sí? En gratitud. Aleluya. ¿Sí?
¿Cómo vamos a entrar a través en sus atrios? Con alabanza, ¿verdad? Con con alabanza que viene desde lo más profundo de nuestro corazón. Así que si hay alguien, sí, ¿vale? Para participar, adelante, hermanos. Amén, aleluya. 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 Adelante, hermana Elia. Gracias, bendito Rey. Aleluya. Gracias. Si subiere a los cielos, Yahweh, allí tú estás. Porque en todo lugar te encontraré, mi corazón rendido está ante ti en todo lugar. Te adoraré en todo lugar. Yahweh, quiero estar para adorar al Rey de los cielos, para adorar al que vive y reina por siempre jamás. En todo lugar quiero estar donde tú estás para adorar al Rey de los cielos, donde tú estás, yo quiero estar para adorar al Rey de los cielos, al Rey de la gloria, allí quiero estar para adorar al Rey de la gloria, allí postrada quiero adorar, quiero adorar al que vive, quiero adorar al que vive, al que reina por siempre. Aleluya. Quiero adorar al Rey de los cielos, al Rey de la gloria. Aleluya, Padre. Quiero adorar al Rey de la gloria, al Rey de los cielos, por siempre quiero, sí, Padre, adorarte. Bendito Yahweh, quiero adorarte, Padre, queremos adorarte, Padre bendito, aleluya, porque solo tú eres digno, Padre, de toda adoración, bendito Rey, aleluya. Bendito seas en el nombre de Yeshua. Amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, gloria a su nombre. Amén, Amén. amén. Dice el Salmo 101, cantaré del amor y la justicia, a ti, Yahweh, te entonaré alabanzas. Qué lindo, ¿verdad? Adelante, mi hermana María, usted quiere hacerlo, quiere darle su Amén. corazón a Yahweh. Amén, adelante. Shalom, amados hermanos, vamos a dar gloria al Padre, bendito con el Salmo 100, para dar gloria a su nombre. Amén. Cantar alegres a Elohim, habitantes de toda la tierra. Servir a Yahweh con alegría. Venir ante su acatamiento con regocijo. Reconocer que Yahweh es Elohim. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre, alabarle y bendecir su nombre, porque Yahweh es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén, aleluya. Gloria a nuestro abacadosh. Amén. Amén, 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 amén. amén, Amén, aleluya. amén. Gracias, Padre Como bendito. nuestro Padre bendito es bueno, ¿verdad? Su amor es Amén. eterno y para todas las generaciones su fidelidad. Amén. Amén. Gloria a su Amén. nombre. Amén. Qué hermoso. ¿Me permite leer un salmo Sí, adelante, hermanita. para honra y gloria Con para esa nuestro participación Padre terminamos. Adelante. Todopoderoso? Gracias. Dice así, cántico y alabanza ¿Le puedes para bajar nuestro el Padre. tuyo tantito? Canten a Yahweh una canción nueva. Canten a Yahweh, habitantes de toda la tierra. Canten a Yahweh y bendigan su nombre. Proclamen día tras día su victoria. Proclamen entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillosas obras. Porque grande es Yahweh y muy digno de alabanza. Es más respetable que todos los Elohim, porque todos los Elohim de las naciones son meros ídolos, pero Yahweh hizo el cielo. Honor y majestad hay delante de él, fortaleza y belleza en su santuario. Atribuyan a Yahweh familias de los pueblos, atribuyan a Yahweh gloria y fortaleza, atribuyan a Yahweh la gloria de su nombre, traigan regalos entre sus atrios, inclínense ante Yahweh en su hermoso santuario, sean reverentes ante él, habitantes de toda la tierra. Declaren entre las naciones, Yahweh es rey. Él estableció el mundo y no vacilará. Él juzgará a las naciones con justicia. Alegres cielos, gócense la tierra, retumben el mar y cuanto hay en él. Alégrense el campo y todo lo que hay en él, que todos los árboles del bosque canten de gozo delante de Yahweh, porque viene, sí, porque viene a gobernar la tierra, a gobernará el mundo con justicia, los pueblos con su verdad. Amén, aleluya, amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Qué Aleluya. precioso, ¿verdad? El Amén. salmista, cómo escribe, ¿verdad? Amén. Amén. Canten a Yahweh una canción nueva y es lo que han hecho, hermano. Gloria a su nombre. Para la gloria y honra de su nombre, estamos aquí para ese servicio y lo más hermoso que sale de nuestro corazón, ¿verdad? Cantarle a Él, dedicarle a Él todo lo que es que de lo más profundo de nuestro ser, nuestra vida, nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestros cantos también. Gloria a su nombre. Bien, queridos hermanos, yo le voy a pedir a uno de ustedes, por favor, ¿sí? Que si quiere hacer la oración, ¿sí? La oración para poner el servicio en las manos de nuestro querido y amado que Padre Celestial. Así que adelante, un paso al frente, mis amados hermanos. Damos gracias, Padre bendito, porque nos permites reunirnos aquí con mis hermanos para alabarte y glorificarte, Padre bendito. Honramos tu Shabbat, Padre bendito, que es divino, porque tú en 6 días hiciste el mundo y en el séptimo cesaste, Padre bendito. Y así lo hacemos todos nosotros con un corazón limpio y sincero. Padre bendito, bendice a todos mis hermanos que están aquí reunidos y que nos des esa sabiduría para entender toda tu palabra, Padre bendito, porque tu palabra nos santifica cada día más y más. Damos gracias, mi Rey, en ese Hijo maravilloso
Yahshua Hamashiach de Nazaret, Padre bendito, que sigamos sus pasos, su ejemplo, Padre bendito, todo, sobre todo su humildad. Damos gracias, Padre bendito, toda gloria, honra y honores para ti, mi Rey. Bendito sea tu Hijo, en nombre de Yahshua Hamashiach. Amén y amén. Aleluya, amén. Amén. Amén, amén. Aleluya. Amén. Gloria a su Amén. nombre. Amén. Gracias, mi Gracias. hermanita Socorro. Gracias. Gracias. Gracias por esa oración tan linda. Sí, gloria a su nombre. Hermoso, ¿verdad? Sí. Bien, mis queridos hermanos, pues vamos a continuar con nuestro servicio. Sí, bienvenidos a todos los que se han ido agregando. Voy a compartirla. Sí, no sé si usted lo quiere hacer, mi hermano Gabriel, compartir la escritura. Sí, sí, para que nosotros, mi hermanita, por favor, mi hermano, sí, para que mi hermana Flor de Jesús, de la familia Arellano, nos comparta, sí, que tiene el privilegio de leer el día de hoy, sí, lo que es la porción 14 de ese tercer año de estudios de la Torá. Números 18 del verso 1 al verso 32. ¿Sí? Adelante, mi hermana Flor. Amén, amén. Yahweh le dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa ancestral a tu cargo llevarán cualquier culpa relacionada con el santuario. Tú y tus hijos únicamente llevarán cualquier culpa relacionada con su sacerdocio. Asociarás también contigo a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu ancestral, para que se unan a ti y te ayuden, mientras tú y tus hijos a tu cargo estén delante de la carpa de la alianza. Ellos cumplirán sus deberes para contigo y con la carpa como un todo, pero no deben tener ningún contacto con los utensilios del santuario ni del altar, para que no mueran, tanto ustedes como ellos. Estarán unidos contigo y cumplirán los deberes de la carpa de reunión, todos los servicios de la carpa, pero ningún extraño se acercará a ustedes, mientras cumplen sus deberes relativos al santuario y al altar, para que no vuelva la ira a golpear a los israelitas. Por esto yo tomo a tus compañeros levitas de entre los israelitas, ellos se te asignan a ti en dedicación a Yahweh para hacer el trabajo de la carpa de reunión, mientras que tú y tus hijos tendrán cuidado de realizar sus deberes sacerdotales en todo lo relativo al altar y a lo que está tras la cortina. Yo haré su sacerdocio un servicio de dedicación. A cualquier extraño que se acerque se le dará muerte. Yahweh le habló nuevamente a Aarón, mira, yo te pongo a cargo de mis contribuciones, de todas las donaciones sagradas de los israelitas. Te las concedo a ti y a tus hijos como propina, un derecho para siempre. Esto será tuyo de los sacrificios más sagrados. Las ofrendas encendidas, toda ofrenda que me traigan como sacrificio sagradísimo. Es decir, toda ofrenda por la culpa de ellos te pertenecerá a ti y a tus hijos. Ustedes participarán de ellas como donaciones sagradísimas. Solamente los varones pueden comerlas. Las tratarás como consagradas. Esto también será tuyo, las ofrendas de dádivas de sus contribuciones. Todas las ofrendas elevadas de los israelitas te las doy a ti y a tus hijos y a las hijas que estén contigo, como un derecho perpetuo. Cualquiera de tu casa que esté puro puede comerlas. Todo lo mejor del aceite, el vino nuevo y el grano, las porciones selectas de lo que presenten a Yahweh, te las doy a ti. Los primeros frutos de todo lo de la tierra que traigan a Yahweh será tuyo. Cualquiera de tu casa que esté puro puede comerlas. Todo lo que ha sido proscrito de Israel será tuyo. El primer fruto del vientre de todo ser, sea mujer o bestia, que se ofrezca a Yahweh será tuyo. Pero redimirás el primogénito de hombre y también harás que se redima el primero de los animales impuros. Toma como precio de redención de un mes de edad para arriba el dinero equivalente de 5 shekels de plata por el peso del santuario, que equivale a 20 geras. Pero los primogénitos de ganado, de ovejas o de cabras no pueden redimirse, son consagrados.
rociarás su sangre contra el altar y convertirás en humo su grasa como ofrenda encendida para olor grato a Yahweh. Pero su carne será tuya como el pecho de la ofrenda elevada y como el muslo derecho. Todas las contribuciones sagradas que los israelitas aparten para Yahweh te las doy a ti, a tus hijos y a las hijas que estén contigo, como un derecho perpetuo. Será una alianza de sal eterna delante de Yahweh para ti y para tu linaje también. Y Yahweh le dijo a Aarón, tú, sin embargo, no tendrás parte territorial entre ellos, ni porción alguna en su medio. Yo soy tu porción y tu parte entre los israelitas. Y a los levitas, mira, les doy todos los diezmos en Israel como su parte en pago por los servicios que realizan, el servicio de la carpa de reunión. En adelante los israelitas no tendrán paso a la carpa de reunión para que no incurran en culpa y mueran. Solamente los levitas realizarán los servicios de la carpa de reunión. Otros incurrirían en culpa. Es la ley perpetua a través de las edades. Pero ellos no tendrán parte territorial entre los israelitas, porque los diezmos apartados por los israelitas como contribución a Yahweh es lo que les doy a los levitas como su parte. Por eso he dicho concerniente a ellos, no tendrán parte territorial entre los israelitas. Yahweh le habló a Moshe y le dijo, háblales a los levitas y diles, cuando reciban de los israelitas sus diezmos, que yo te he asignado como tu parte, tú apartarás de ellos una décima parte del diezmo de Yahweh. Eso se te contará como tu contribución, como el grano nuevo de la era o el producto del lagar. Así tú, por tu parte, apartarás una contribución para Yahweh de todos los diezmos que recibas de los israelitas, y de ellos le traerás la contribución para Yahweh a Aarón. Apartarás todas las contribuciones debidas a Yahweh de todo lo que se te dona, de cada cosa la mejor porción, la parte que se va a consagrar. Diles además, cuando le hayan quitado la mejor parte, ustedes los levitas pueden considerarlo lo mismo que el producto de la era o del lagar. Ustedes y sus familias pueden comerla en cualquier parte, porque esa es su recompensa por sus servicios en la carpa de reunión. No incurrirán en culpa mediante ella, una vez le hayan quitado la mejor parte. Pero no debes profanar las donaciones sagradas de los israelitas para que no mueran. Amén. Aleluya. Amén. Palabra de Yahweh. Amén. Gracias, mi Amén. hermana Flor. Gracias. Bueno, pues ese es el estudio que vamos a llevar a cabo. Yo quiero, antes de iniciar con el estudio, quiero hacer un recordatorio, una introducción de lo que hemos visto, ¿sí? De lo que hemos visto con anterioridad. Entonces, únicamente para recordar contextualmente, ¿no? De lo que hemos estado estudiando y de lo que venimos estudiando. Mis queridos hermanos, es trascendental que este capítulo 18 de Bamidbar o Bemidbar venga directamente después de que la autoridad de Aarón fue que impugnada y confirmada, como lo hemos analizado en los capítulos anteriores. Y como referencia y en contexto a este estudio, es importante mencionar que el capítulo 17, ¿sí? De Números, que en algunas escrituras hebreas comienza al final del capítulo 16, es uno de los momentos más simbólicos de la Torá, ¿sí? No se trata solo de un milagro botánico, sino de una validación divina del sacerdocio, hermanos. Recordemos lo que vimos. Es una validación divina del sacerdocio frente a la rebelión que abarca que la soberanía de Yahweh, la elección divina y la vida que surge de qué? De la muerte. ¿Sí? Veamos un pequeño análisis, ¿sí? De los conceptos hebreos en el capítulo anterior. ¿Sí? Para entender, por ejemplo, lo que es la vara de Aarón,
Hay que recordar el conflicto, ese conflicto previo que hubo, la rebelión de Korah. El pueblo cuestionaba porque Aarón y Moshe tenían la exclusividad del qué, del liderazgo, ¿sí? Pero ¿qué es la vara de Aarón? El término hebreo, recuerdan, hermano, que lo estuvimos viendo, que nuestro hermano Gabriel, ¿sí? Nos los mostró en sus láminas. Ese término hebreo es maté, ¿sí? Maté, la vara, ¿sí? En hebreo la palabra, si no mal recuerdo, maté significa tanto vara como tribu, ¿sí? Al pedir una vara por cada príncipe de las 12 tribus, Yahweh lo que estaba haciendo, sí, era un juego de palabras simbólico. La vara que florezca indicará qué tribu y qué familia tiene el diseño divino para el servicio de la carpa de reunión o el Mizcán. Más que un bastón, maté se refiere a una vara, rama, bastón de pastor o incluso un cetro, si lo vemos ya desde una perspectiva más profunda. En ese contexto de Números 17 se traduce comúnmente como vara, pero denota la vara que representa el linaje, la tribu o la autoridad de cada qué, de cada príncipe. Cada una de las 12 varas representaba una tribu y su liderazgo. ¿Lo recuerdan, hermanos? La vara de Leví llevaba el nombre de Ajarón. La vara es un símbolo, ¿sí? Es un símbolo de qué, nuevamente se los comento, de autoridad y soberanía. Pero entonces, ¿qué representaba o qué es la vara de Ajarón? Ahí en Números 17. Esa vara que florece representa la confirmación de Elohim, de que la familia de Aarón es la elegida para el sacerdocio. El texto dice que la vara de Aarón no solo reverdeció o brotó, zamaj, sino que floreció y produjo almendras maduras. Esto es un signo de frutificación divina, instantánea. En ese pensamiento hebreo, esto tiene unos significados muy profundos, muy hermosos. Madera de almendro, la palabra también lo vimos, y eso es lo bonito del hebreo, hermanos. La palabra hebrea para almendro es shaket, que comparte raíz con la palabra shoket, que significa despertar, vigilar. El almendro es el primer árbol de florecer o despertar en Israel tras el invierno. Por tanto, el almendro, la vara de Aarón, simboliza que Elohim está vigilante, que está vigilando para cumplir ¿qué? Su palabra, y que su elección se despierta a la vida. Qué significado tan profundo, ¿verdad? Esa vara de Aarón, un trozo de madera seca, cobra vida, ¿sí? Lo que demuestra que el sacerdocio no es una posición del poder terrenal, sino una vocación divina, de vida, fruto y servicio. Y Yahweh comunica que Él está vigilando que su palabra y su orden sacerdotal se cumplan. ¿Cuál era el propósito de la vara? También lo recuerdan que se habló de eso en la última reunión que tuvimos, ¿sí? Señal, va a ser una señal, preservación como señal. Yahweh ordena colocar la vara de Aarón delante de la alianza, no para castigar, sino como una señal para los rebeldes. En hebreo, se usa la palabra señal, para denotar que un recordatorio permanente de la elección divina y un medio para evitar que nuevamente la rebelión y por ende la muerte. ¿Sí? Esa señal representa la autoridad que sirve, no la autoridad que domina.
Mientras que las otras varas quedaron secas, la de Aarón permaneció como testimonio de que la cercanía a la presencia de Elohim produce, ¿qué es lo que produce? Vitalidad. Nos fortalece, hermanos. ¿Sí? Otro punto que vimos, ¿cuál fue? Autoridad y fruto. Elección divina, bajar. Yahweh utiliza esa vara, la vara, para demostrar que la elección del sumo sacerdote proviene de él. Bajar, elegir soberanamente y no de una votación popular o mérito humano. ¿Sí? Es hermoso todo lo que estuvimos viendo anteriormente y ahorita hacia dónde nos está llevando. ¿Sí? El significado espiritual, y lo llevamos a lo mesiánico, hermano. La vara seca que florece es una tipología de la resurrección. ¿Sí? Amén. Así es, mi querida hermana, porque confirma su promesa y su pacto. ¿Sí? La vida surge ¿de qué? De la muerte. Algunos comentaristas, sí, han visto en esto una prefiguración de la resurrección de quién, del Mesías Yahoshua, quien es el verdadero sumo sacerdote que ¿qué? Que reverdece. El significado espiritual mesiánico también, sí, vemos que ese cetro de autoridad, esa vara, en un sentido más amplio, la vara representa esa autoridad, la justicia y el poder de Elohim, que trae orden a la rebeldía del pueblo. En resumen, la vara de Aarón, ya no para no ampliarme más, hermanos. La vara de Aarón en Números 17 es la demostración divina de la autoridad elegida para mediar entre Elohim y el hombre. ¿Sí? Caracterizada por el poder de traer vida de la muerte, fruto del almendro, la vigilancia divina y la confirmación de la voluntad de Yahweh para evitar la rebelión. ¿Sí? Bien, mis queridos hermanos, mis amados hermanos, ahora con esa introducción continuaremos con lo que es la porción 14, ¿sí? Del libro de Números. ¿Sí? Adelante, mis hermanos. Si alguien quiere hacer comentarios, adelante. Creo que mi hermanito Gabriel hoy Pastor, no tiene láminas, mi pero adelante, hermano, mi hermano. mi hermano, excelente introducción. Y yo arranco para los que estuvieron en la lectura de todo el capítulo preguntando, ¿qué es lo que muestra inicialmente el capítulo 18? Inicial y principalmente, todo el capítulo, lo esencial, ¿qué es lo que muestra? Usted lo acaba de decir, pero a ver si alguien captó para qué sirvió lo anterior. Este capítulo, mientras ustedes piensan, este capítulo parece desconectado. Primero que no hay nada nuevo. Primer punto, no hay nada nuevo. Todo lo que se dice ya se dijo antes. Se estudió antes, al comienzo de Números, algo en Levítico, y parece como desconectado, pero es igual que el capítulo 10, 15, cuando dice, cuando entren, y hay unos mandamientos después de el pecado de los espías. Vimos que no estaba desconectado, era una transición. Habíamos visto que el castigo de vivir 40 años no significaba una condenación al pueblo, porque el pueblo, recordamos, esto había sucedido lo de los espías al segundo año, y no decidieron
no pensaron, bueno, si vamos a morir en el desierto, ¿de qué sirve? Volvamos a Egipto, caminemos unos días, un mes, lo que sea, volvamos a Egipto. Y estamos ya perdidos. Pero ellos siguieron. Es decir, no hay condenación y además recibieron la reprensión. Por eso dice cuando entren. Obviamente, ya lo estudiamos, lo recuerdo para que quede asimilado. Esta generación estaba condenada al desierto. Entonces, ¿cómo Yahweh le va a pedir cuando entren? Obviamente, primera interpretación se refiere a los hijos, que muchos no habían nacido y algunos eran niños. Pero recuerden que habíamos llegado a la conclusión de que no está hablando de manera literal, entrar a una tierra física, sino de manera espiritual, cuando entren a la voluntad de Yahweh y se establezca. Y habíamos analizado qué quiere decir una ofrenda encendida de Yahweh, y analizamos olor grato a Yahweh, que tiene que ver con el espíritu de santidad morando en uno. Todo eso, el pueblo siguió adelante. ¿Por qué? Porque dijo, pensó y decidió, bueno, no vamos a entrar físicamente, pero ¿qué es lo que quiere Yahweh? A nosotros Yahweh no nos pide que vayamos a la tierra de Israel, pero sí nos pide que entremos a la tierra de Israel, porque la tierra de Israel simbólicamente representa la voluntad de Yahweh. Y en cualquier lugar podemos entrar. Esta generación mayor que iba a morir en el desierto podía entrar a la tierra que es la voluntad de Dios. Y aquí hubo una misericordia, una renovación de la posibilidad. Claro, mucha gente, no toda, no aprende. Y eso es lo que vimos con la rebeldía de Cora, que murieron mucha gente, para colmo, ya analizamos qué tipo de rebeldía es Cora, que no se conforma con lo que bueno que tenía. Era un hijo descendiente de Kehat, llevaba los elementos más sagrados, y contagió de rebeldía a otros, y hizo morir a muchos que se dejaron arrastrar. Eso ya lo vimos. Tuvo que interceder Aarón. Pero eso es simplemente para completar lo que dijo la palabra de Mario, para poder entender esto. A ver si alguien respondió la pregunta. ¿Qué enseña? Lo dijo de manera explicada Mario, el pastor Mario, pero a ver en una sola palabra, ¿qué es lo que enseña? O muestra. Sí, autoridad, Una ¿qué es lo que lección. enseña? Adelante. Sí, adelante. No sé quién dijo algo. Adelante, hermano. Gracias, hermano Gabriel. Aquí, bueno, estamos viendo cómo Yahweh se dirige, ¿no? Principalmente a Aarón y a sus hijos, y está hablando sobre la responsabilidad que ellos están recibiendo, ¿no? De cuidar la casa ancestral. Y le dice que tú y tus hijos únicamente llevarán cualquier culpa relacionada con su sacerdocio. En otras palabras, es como si le estuviera diciendo, ¿no? Que ustedes tienen que custodiar, ¿no? La casa ancestral, y el pecado va a recaer sobre ustedes si no lo cuidan debidamente, ¿no? Entonces, también tendrían que cuidar y hacer las cosas de su responsabilidad sobre el sacerdocio debidamente, ¿no? Entonces, aquí hay una responsabilidad que tienen que tomar seriamente tanto a Aarón y sus hijos.
Bueno, eso primeramente vamos Muy entendiendo. bien, Gracias. muy bien, muy bien. Esto es lo que dice la responsabilidad, ¿no? Hermano Gabriel. Responsabilidad de los que estaban más cerca. Ahora lo digo. Los que estaban más cerca de la presencia de Yahweh tenían más responsabilidad. Esto es lo que. Adelante, mi hermano. Bien, hermano. Sí, sí, disculpe, hermano. Y para unar un poquito en lo que dijo mi hermano Elmer, en este verso 1 del capítulo 18 vemos cómo dice, Yahweh le dijo a Aarón. Vemos cómo Yahweh en este capítulo de este libro habla directamente a Aarón, ¿sí? Pero hay otro caso, ¿sí? Y el único otro caso que habló con Aarón aparece en Levítico capítulo 10, verso 8 al 11. Pero ambos casos ocurren al final de eventos en los que la estructura de adoración de Israel estaba gravemente amenazada. Y tuvo que intervenir ¿quién? El Eterno. Entonces, Elohim habla directamente a Aarón, ¿sí? ¿Para qué? Para asignarle formalmente la gran responsabilidad y los riesgos del sacerdocio. Pero justo después de haber confirmado milagrosamente su autoridad en el capítulo anterior, con lo que nosotros ya hablamos, con el florecimiento de la vara de Aarón. Y las razones por las que Elohim, sí, que Yahweh habla específicamente a Aarón, en este momento son la confirmación de autoridad, la responsabilidad del sacerdocio, porque ahí le dice Elohim, ¿sí? A Aarón, tú y tus hijos, ¿sí? Esa responsabilidad del sacerdocio, ¿sí? Después le sigue hablando, veamos a ver más adelante cómo le sigue hablando también a quién, a Aarón, ¿sí? Hasta que es en el verso 20, dice, Elohim le dice a Aarón que no tendrá tierra como herencia entre los israelitas, sino que él será su porción, ¿sí? O sea que la confirmación de la herencia y la distinción entre lo que son las funciones. ¿Sale? Eso quería comentar, hermano. Gracias, mi hermano. Muy bien. Excelente, excelente. Entonces, la responsabilidad. Muy bien. Del que está más cerca, más responsabilidad. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Fíjense, los levitas asociarás también contigo a tus parientes, las tribus de Leví, y cumplirán tus deberes contigo, pero no deben todo repaso. ¿Para qué? Para que no mueran. Adelante, mi hermano Miguel. A ver, quería comentar algo, sí. Shabbat Shalom a todos. Bueno, aquí ya el Shabbat ya pasó, hace ya como 1 hora y casi 2 horas, aquí en República Dominicana. Yo quería decir que sí, que es una lección para nosotros, que confirma a quién escoge Yahweh. Entonces, por causa de esa rebeldía, entonces fueron, lamentablemente, a pesar que Moshe y Aarón intercedieron, fueron intercesores por el pueblo que se lanzaron para evitar que Yahweh lo destruyera, pero son líderes escogidos y el resultado de la rebeldía fue eso, la muerte. Todo por ahora que puedo decir. Excelente, mi hermano. Agarro ha respondido a una pregunta que estaba por hacer. Muy bien, porque se estaba por hacer la pregunta de que todo lo que se vivió antes, con todos los problemas, con las quejas, con, con la desmoralización que provocaron los espías, con la rebeldía de Coras que contagió, fíjense cómo terminó el capítulo 17. El, lo terminó con
el concepto espiritual que después se va a conectar. Por eso digo, el 18 es un acto, es una transición que nos va a preparar para el capítulo 19, donde se va a hablar de la vaca colorada. Pero no nos adelantemos. Acá hay que, esto que termina, que nosotros preguntamos, ¿qué es lo que está diciendo el pueblo? Morimos. Eso era como, es lo que estaban sintiendo. Morimos. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Cualquiera que se acerque, y esto es una gran verdad, a la muralla o tiene que morir. Eso es algo, eso fue un mandamiento. O sea, cualquiera no se refiere, están hablando los israelitas. Eso está al comienzo, están repitiendo cosas que ya se dijo al comienzo del libro de Números, dice, cualquier israelita que quiera acercarse a la morada y no tuvo permiso para llegar a un sacrificio, muere. Pero acá no solamente está repitiendo algo que Yahweh había ordenado, estaba, estaba mostrando un estado de los que se sentían culpables por todo lo que había pasado. ¿Y qué es lo que predominaba? Lo dijo recién el hermano Miguel, muerte. Pero la muerte era por esto, por rebeldía. Ese es el concepto que tiene que quedar hasta este, hasta este punto. ¿Cuándo aparece la muerte? Y acá lo aclara, fíjense. La responsabilidad, después dice que con Aarón y los sacerdotes van a compartir tareas, deberes, los levitas, la tribu de Leví. Pero, cuidado, no haciendo cualquier cosa como dijo Cora. No, 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 no. No deben tener ningún contacto con los utensilios. O sea, no deben realizar sacerdocio, porque es los levitas que quieren hacer lo que quería Cora, van a morir. Y mueren y lo arrastran a los sacerdotes, porque ahí está el tema de cuán importante era la responsabilidad de Aarón y los sacerdotes, que si ellos cometían un error, por ejemplo, si un levita hacía lo que quería Cora, la muerte también les acarreaba a los sacerdotes responsables. Entonces, fíjense cómo la responsabilidad también se expande a los israelitas. ¿Por qué? Porque ninguno que no sea el sacerdote, que no sea levita, puede acercarse a ustedes para que la ira no vuelva a golpear a los israelitas. ¿De quién era la responsabilidad? Es evidente, de todos. La responsabilidad era de todo el pueblo de Israel. Lo que pasa que la diferencia de responsabilidad, claro que había. ¿Eso qué explica? Que si había responsabilidad, de diferencia de responsabilidades, es porque había diferencia de deberes. ¿Eso qué significa?
que era más importante a Aarón y sus hijos que los levitas y que lo último eran los israelitas que apenas eran algo en dignidad. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál es la respuesta? El estar más cerca ante la presencia de Yahweh, que son Aarón y sacerdote. Ellos eran los más importantes, los más dignos de todo el pueblo ante Yahweh. ¿O qué quiere decir? Porque una cosa es tener más responsabilidad, pero eso no significa que sea más importante. ¿Qué le parece? Adelante, mi hermana. Sí, gracias, hermano Gabriel. Bueno, aquí estamos viendo cómo Yahweh no solamente da responsabilidad a Aarón y a sus hijos, sino también dice que tienen que incluir a sus parientes de toda la tribu de Leví. Y todos los parientes, es decir, toda la tribu de Leví tendrían que cumplir con sus deberes respecto a la carpa, ¿no? O respecto a los utensilios del santuario. Pero, es decir, ellos no tendrían que tener contacto interno dentro del santuario. Ellos solamente tendrían que colaborar en lo que ellos necesitan para proteger el santuario. Por ejemplo, no podrían permitir que se acerque nadie, nadie extraño al santuario, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo que la responsabilidad de los sacerdotes de los sacerdotes y de los que no son sacerdotes, eh, hay una diferencia entre esas responsabilidades, son diferentes. Tal vez la de los sacerdotes son responsabilidades más delicadas, más estrechamente ligadas en servicio con Yahweh, y los demás son como colaboradores de los sacerdotes, ¿no? Que no tendrían que ir más allá de lo que no están permitidos. Y si hicieran eso, pueden cargar por culpa, pueden eh, cometer como un pecado y que la ira de Yahweh se vaya contra ellos. Incluso todo el pueblo de Israel también tiene una responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de cumplir todo lo que la Torah diga, pero esa responsabilidad ya es genérica, ya no es una responsabilidad bien específica respecto al servicio a Yahweh. Todos sirven a Yahweh, pero de manera diferente, tienen responsabilidades diferentes, y para Yahweh todo es importante, pero Yahweh quiere que se haga con orden, ¿no? Tal como Él desea, con orden, por eso les da un papel o un rol a cada grupo de personas. Gracias, hermano. Exactamente. Ahí está muy bien, hermana Elmer, porque respondió la pregunta que hice. ¿Qué es lo esencial que está mostrando este capítulo? Responsabilidad diferente en base a un orden establecido. Cada uno tiene su tarea, pero todos son importantes. Todos son importantes. Todos tienen dignidad. Ahora, ¿cómo podemos llevarlo a un ejemplo en la actualidad? A ver, Aarón tiene que cuidar de no cargar la culpa por fallar en sus tareas. ¿Quién podría simbolizar actualmente a Aarón? Le aviso que no me refiero al prototipo del Mesías, sino a una persona en la actualidad. ¿Quién puede representar que tiene una responsabilidad y puede llevar culpa por sus errores?
hoy en día, en la actualidad. ¿Qué les parece? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede representar a Aarón? Todos los maestros de la asamblea, hermano. Exactamente, Por eso Santiago lo dice, que no nos hagamos maestros. exactamente. Ahí está escrito también, exactamente. Los líderes. Porque los que son engañados no tienen tanta culpa hasta que se les avisa. Mira, el líder los está engañando, hablando, calumniando en contra de la Torá y de los mandamientos. Entonces, en principio, la responsabilidad siempre es de los líderes. Ahora, los liderados no tienen responsabilidad hasta que le muestra a alguien, le dice, mira, despierta. ¿Qué es lo que nos pasó a todos nosotros? Bueno, en mi caso yo no estuve en ninguna congregación, igual tuve que despertar, porque a veces el liderazgo no solamente es una persona, sino es, ¿cómo se puede decir? Puede ser una religión y puede ser una rama de una religión, porque una religión, por ejemplo, se le llama al catolicismo, y una rama es una iglesia, vamos a suponer, la evangélica, la adventista, etcétera, etcétera. Entonces, esas tienen las responsabilidades y los líderes cargarán con su culpa. Eso a nosotros no nos compete tampoco juzgarlo, solamente estamos juzgando la acción. Ahora, la última palabra la tienen los liderados. Entonces, si se les muestra para que abran sus ojos, cuidado, porque lo que puede parecer rebeldía ante esos liderazgos erróneos puede transformarse en lo que ya muchos vivieron en una corrección de vida. Porque obviamente muchos, no sé si algunos lo ha vivido, pero el que quiere salir de estas organizaciones doctrinales son acusados de lo peor. Lo sé porque me han dicho. No lo viví yo, pero me han testimoniado de que lo tratan de que vas a la sinagoga de Satanás, eh, o te volverás loco, como a mi esposa me dijo una vez que un que un pastor le dijo, cuando mi esposa le dijo, comencé a estudiar la Torá, "Ah, no, te vas a volver loca, locura, parece que es una locura. Bueno, pero padre diría, De esa, lo- bienvenida a esa de locura, esa locura bendita que queremos, hermano. bienvenida a esa locura, sí, 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 sí. No, pero no sé, alguien cuente. Yo sé que muchos amenazando de que no salgan de las congregaciones, ah, de Sí, demonio, hermano. hablan de demonio, el Sí, diablo lo está, ¿sí? ¿No? yo vengo de allá, hermano. ¿Así? ¿Y tuvo Sí, experiencias de hermano, eso? y definitivamente, sí, como usted dijo, no me toca levantar el dedo, pero sí, sí padece uno muchas cosas. Yo Claro, estaba en una asociación de pastores, hermano, éramos cerca de 500 pastores, claro. y ya se imagina, hermano. Sí, Entonces, yo me acuerdo que ustedes lo conocen al hermano Joel, ajá, el, también, el More, es un sí, es maestro, aunque ahora no esté sí, enseñando. Y él cuando también salió de su congregación, que dice que no era ya solo líderes, una persecución así psicológica,
sino que organizada con los, los participantes. Se ven compenetrados para acusarlo de lo peor. No, yo sé que es fuerte. Bueno, pero esa rebeldía es válida. Esa sí es la rebeldía que vale. El Así despertar. es. Y, Y gracias al Eterno porque Él es el que lo hace, hermano. Gracias al claro, Todopoderoso porque Él es el que nos saca de ahí. exactamente, Él es el que hace las exactamente. cosas. Y Mire, los líderes, bueno, pero nosotros no, esos líderes, sí, ahora es obvio, pero acá hablamos, acá no se habla de líderes que están, vamos a poner, no sé, gentiles, no. Acá se hablan de la responsabilidad de líderes que ya están en el ah, camino y que fíjense, también se hermano, pueden equivocar. Adelante. mi hermano, aquí yo lo que veo en ese capítulo 18, que ¿cómo se llama? ¿Cómo le habla a Aarón, verdad? Y ya vimos las responsabilidades que se les dan. Pero vemos que la mayoría de las regulaciones dadas en este capítulo, centradas en el sostenimiento de sacerdotes, levitas, sus responsabilidades y la prohibición de poseer tierras, reafirman las leyes, ¿sí? Dadas previamente en donde, en Éxodo, en Levítico y en Números también, porque en Números, ahí al principio de los capítulos, el principio del libro, Ujú. en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 8, pues ahí menciona sobre todas esas responsabilidades y provisiones que hay, ¿no? Lo que se tenía que hacer. Yo veo que este capítulo 18 no pretende hacer referencia a esos pasajes anteriores, sino más bien su función es destacar la autoridad de Aarón después de los capítulos anteriores, que son 16, 17, reafirmando la autoridad divina sobre el sacerdocio, dando entendimiento ahora a oídos. Mire, hermanos, dando entendimiento ahora a oídos de quién, de esa nueva generación de israelitas que algún día entrarían en la tierra de Canaán. ¿Cuántos han muerto ya? ¿Cuántos ya murieron? ¿De quién? De aquellos que no quisieron entrar, de aquellos de 20 años hacia arriba. ¿Cuántos ya murieron? ¿Sí? Entonces, ¿sí? O sea, para mí, o sea, aquí lo que está haciendo este capítulo reafirmando esa autoridad divina sobre el sacerdocio y dando entendimiento ahora a oídos de esa nueva generación que se debe de conformar porque van a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Ahora, referente al capítulo 17, de acuerdo a la BIN, capítulo 17, verso 27 y 28, ¿cómo termina? O en la escritura hebrea, el capítulo 17, verso 13, cuando ellos dicen, estamos todos condenados a morir. Estamos todos condenados a morir. O sea, cualquiera que se acerca al Mishkan morirá. Y ellos dijeron, estamos todos condenados a morir. ¿Sí? Ese lamento del pueblo, ¿sí? En ese capítulo 17 era una expresión genuina de angustia. Ellos estaban angustiados, van a morir todos. Pues de por sí van a morir, o sea, porque así ya estaba determinado. Pero es más, hasta querían regresar a Misraim, ¿verdad? Y sabemos y hemos estudiado que los pecados graves contra el lugar santo de reunión de Yahweh y su pueblo serían juzgados con la muerte. Pero solo en la misericordia de Elohim, al proveer un sacerdocio totalmente legítimo que venía de él, que lo había puesto, ¿sí? Determinado por él, podía haber qué esperanza de liberación de juicio, ¿sí? Muchos Muchos no somos conscientes de que la provisión del sacerdocio por parte de Yahweh era un qué aspecto de su gracia, ¿sí? De su misericordia. Sin sacerdotes idóneos que desempeñaran su labor eficazmente, qué es lo que iba a haber? Solo habría muerte entre la comunidad pecadora.
El Salmo 99, yo vi, hermano, que en el Salmo 99, verso 6, señala la gracia de Elohim, la misericordia de Elohim al proveer sacerdotes para su pueblo, ¿sí? Esa provisión del que del sumo sacerdote, ¿sí? Esa provisión del Mashiach, como lo dice Hebreos 4:14, está en armonía con esta obra de qué? De su gracia, hermano. Amén. Gracias, mi hermano. Excelente. Sí, gracias, mi hermano, porque le ha dado a esa explicación de que yo también quise hacerlo, pero lo ha dicho más claramente, el concepto de que la sensación de que todo lo que había pasado desde que salieron del monte Sinaí hasta aquí era pura rebeldía y perdición. Habla de perdición y habla de condena a muerte. Ese es el sentimiento que tenían ellos. Y eso está mostrando todo en función de la rebeldía. Lo que está mostrando el capítulo está preparándonos para lo que será el profundo capítulo que vamos a ver con el favor de Yahweh el próximo Shabbat, que esto de condenar a perecer es como la consecuencia de la rebeldía que se arrastra desde el primer pecado. ¿Se entiende? O sea, eso que ellos están manifestando es como decir, ya no hay nada que hacer. Yahweh ha sido impaciente. Pero él, más allá de que, como dijo el pastor Mario, que como dice Lamentaciones, ¿no? Nuevas son cada mañana y tu misericordia eh, permanece. Acá está mostrando algo que escapa al ser creyente, al tener fe. Y fíjense cómo termina, como condenados a perecer, hagamos lo que hagamos. Y dice, Yahweh le habló a Aarón, llevarán la culpa relacionada con el santuario. Más allá de lo que ya hablamos, responsabilidad, orden, tareas diferentes, esto está hablando de manera profunda, de manera que está diciendo, hace falta la intervención de un sumo sacerdote, que es lo que tipifica a Aarón, para llevar la culpa de la profanación del santuario. Aquí la profanación del santuario es lo que el apóstol Saulo Pablo va a explicar. Hay una, hay, hay una relación que está rota. Hay una relación que no se puede arreglar solamente con las acciones de cada uno. ¿Mm? Y esa relación que está relacionada eh, con el sumo sacerdote Aarón se muestra claramente aquí. Y esto es lo que con esto en mente vamos a entrar a lo que, para entender la profundidad del capítulo 19 con la vaca colorada. ¿Mm? Por despreciado por los hombres, varón de sufrimiento,
familiarizado con la enfermedad, o como uno esconde su rostro, fue menospreciado, lo estimamos como nada. Sin embargo, nuestras enfermedades llevaban, nuestro sufrimiento soportó. Lo contamos como plagaro, fíjense, a ese que recibió toda la culpa, estaba plagado, afligido por el ojín. Pero él llevó nuestros pecados, molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nosotros merecíamos. Este castigo lo merecíamos nosotros. Ahí está la resonancia. Estamos perdidos, estamos condenados a muerte. Pero Yahweh envió a ese sumo sacerdote para hacerse responsable. Nos restauró y somos sanados. Ahora, ¿qué quiere decir? Que lo que haga uno, después cada uno ya no hace falta. No, esa es la mala interpretación, la mala enseñanza. Lo que quiere decir que lo que haga cada uno no alcanza, sino que hacía falta que un sumo sacerdote, como dice aquí, y abuelo escogió para quebrantarlo con padecimiento cuando ponga su vida como ofrenda por la culpa. Esto está mostrando esto. Tú le dijo a tus hijos, llevarán la culpa. ¿Mm? Más allá de que esto es una advertencia para que mantengan el orden, tienen la responsabilidad máxima, lo que está diciendo aquí en clave, que podría decir mesiánica, es esto que está viendo aquí. Cuando ponga su vida como ofrenda, o sea, aquí sacerdotes, Aarón, ellos no tenían herencia, ellos no podían vivir para otra cosa que servir. ¿Mm? Todo esto que está mostrando el sacerdocio apunta a esta persona que pone su vida como ofrenda por la culpa. Entonces prosperará el propósito de Yahweh. ¿Qué quiere decir? Posibilitar que lo que haga cada uno pueda ser completado. Por eso, ¿qué dijo ya Josué? No viene a validar la Torá y los profetas. Y más allá de lo que significa la palabra griega plero, que es cumplir o llevar al correcto entendimiento, también significa completar. Porque, como dice en otra parte, todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, no alcanza. En ese sentido hablaba el apóstol, que uno no se debe jactar solo por sus obras, pero tampoco sin obras, como dijo Jacob, alcanza. No puede uno confiar en la obra redentora del Mesías y después termina siendo un impío. De nada le va a servir. Tiene que ir de la mano. Por eso aquí está mostrando de una manera profunda y que todo esto lo tenemos que entender para cuando entremos al siguiente capítulo, ahí se va a ver qué cosa, en pocas palabras, se va a ver la necesidad de un proceso que va a ser, les hago una pincelada de adelanto, es un ritual de purificación para que uno pueda acercarse al santuario, para que no ocurra lo que están diciendo aquí, cualquiera que se acerque a la morada de Yahweh tiene que morir. Bueno,
En el capítulo 19 se va a dar un ritual para que no ocurra esto, para que uno se purifique con un ritual físico detallado, pero ¿a qué apunta? Apunta a un ritual que es lo que ha sucedido y que muestra Isaías 53. El que comprende más allá de lo que dice el ritual físico de purificación para que uno pueda acercarse a la morada, este acercarse a la morada va más allá de literalmente lo que se hacía ya sea en el santuario móvil o en el templo de Salomón o el templo que vino, se construyó después. Es más allá, es el acercamiento espiritual, como muy bien el apóstol Saúl lo explica. Nos abrió la brecha el Mesías para poder acercarnos, pero dentro de ese cuerpo, aferrados a la redención, pero nunca solamente con creencia y creer que ese que abrió la brecha y que cargó con los pecados ya hace todo por nosotros. Ese es el gran error de esos líderes, que simplemente una postura, una creencia lo arregla todo. No, eso es malinterpretar a el apóstol Saúl. Así que eso es un poco... Y después, bueno, lo que dice el 18 también habla de que aquellos que tienen más responsabilidades también tienen sus privilegios, porque como se repite muchas veces, de los sacrificios, de las ofrendas, pueden comer los sacerdotes y sus familias, también los levitas no trabajaban. Los levitas el único trabajo que tenían, como ya le dijo el hermano Emer, vivir rodeando el santuario o el templo y cuidar que ningún israelita se le ocurra, sin permiso, sin sacrificio, permitido ingresar a la zona del santuario, a la zona sagrada. Ese es el trabajo. Y ese es el trabajo constante, porque vivían, y el otro trabajo es como se menciona aquí, ¿no? Este, el tema de los deberes, más que nada el deber de en el desierto de transportar, porque obviamente después cuando estuvo el templo fijo no había que transportar, pero ayudaban, eran la ayuda que tenían, por ejemplo, cuando recibían los diezmos de los sacerdotes, los recibían los levitas. Los sacerdotes no recibían los diezmos directamente, los recibían los levitas. Los levitas recibirían todos los diezmos y a su vez, ¿m? Solo los levitas realizarán los servicios de la carpa de reunión, o sea, ayudando a los sacerdotes. eh, y después a los levitas les dicen que reciben todos los diezmos, pero a su vez de esos diezmos que recibían, ellos tenían que darle el diezmo a los sacerdotes. ¿Se entiende? Ellos tenían que diezmar también de los diezmos. Porque ellos solamente no tenían un trabajo común. El trabajo era cuidar la, la consagración en el lugar sagrado. Y por eso ellos tampoco recibían herencia de tierra, ni sacerdotes ni levitas. Entonces, todo, fíjense, era un orden donde era como una especie de cuerpo, se podría decir,
donde cada uno tenía una parte con una tarea y todo, si era todo armonioso, entonces estaba todo funcionando correctamente. ¿Y qué más? Entonces, todo eso nos prepara para esto. Esto es una conexión entre todo lo que pasó, donde predominó la muerte por rebelión, apunta de manera profética y nos va a conectar a un proceso ritual, pero que no debemos adelantarnos porque simplemente estamos preparando el terreno para que cuando lleguemos con una idea de poder comprender bien ese gran proceso llamado el sacrificio o la purificación con las cenizas de la vasca roja. Adelante, mi Manuel. Hermano, bueno, va el hermano Elmer. Adelante, hermano Elmer. Y gracias, hermanos. Bueno, aquí estoy notando cómo es que, bueno, este capítulo viene de lo que se mencionó en el 17 y algo aquí está hablando, ¿no? De que dice, o sea, tiene que ver con la muerte cuando uno ya se acerca demasiado a la casa de Yahweh, cuando ya no siguen las directrices, lo que Yahweh está poniendo aquí. O sea, la rebelión, ¿por qué ha sido la rebelión anteriormente? Tal vez de Coraj y algunas otras personas más, porque tal vez hayan deseado ellos también ser sacerdotes, ellos han querido también ser como Aarón y bueno, tomar cosas que Yahweh no les ha ordenado a ellos, ¿no? Entonces de ahí nace la rebelión de querer cosas que no les corresponde. Y bueno, cuando uno entiende estas cosas, Yahweh, bueno, le gusta hacer las cosas ordenadamente y él es el quien designa personalmente, ¿no? A Aarón, a sus hijos, a Moshe, en sus respectivas responsabilidades. Y también a los levitas y también a todo el pueblo de Israel. Y aquí, ¿por qué se rebelan entonces a veces las personas? Porque creen que estas responsabilidades en sí son también pues privilegios, ¿no? Pero estas responsabilidades que tienen pueden pensar que son de mayor importancia y que a ellos también les gustaría tener. Pero Yahweh da responsabilidades y diferentes para cada persona, para cada grupo, y también Yahweh hace que las personas le sirvan, ¿no? De una manera ordenada. Y cuando las personas quieren más allá de lo necesario, es porque tal vez quieren lograr más, piensan que el servir a Yahweh, tal vez como sacerdotes, sea tener más poder o algo así, ¿no? Y eso me recuerda cuando Yahoshua decía, ¿no? Que no será así con ustedes, ¿no? Porque ustedes saben de que los gobernantes, ellos se hacen grandes y se enseñorean sobre los demás, pero cualquiera que quiera ser grande entre ustedes, tiene que servir a los demás, tiene que ser, como decir, siervo de ustedes, tiene que ser más humildes. Entonces, esos detalles a veces son lo que no se entiende y quieren tener más y más y más y más, ¿no? Dentro de el pueblo de Yahweh en este caso. Por eso hay que tener cuidado de tal vez en nuestra vida práctica de este tiempo, eh, no querer estar ahí, tal vez haciendo comparaciones o haciendo críticas negativas a nuestros hermanos que llevan la delantera, es decir, al cuerpo de ancianos, etcétera, porque eso sería como querer rebelarse contra Yahweh, ¿no? Contra querer rebelarse, contra querer más o algo así. Entonces, aquí tiene que haber un orden, un orden. Hay que entender que Yahweh sabe mm, a quién dar un privilegio, tal vez a la persona menos, aparentemente menos indicada,
le puede dar un privilegio y eso no, ningún hermano lo puede juzgar, por decirlo así, ¿no? Bueno, son cositas que uno puede pensar mucho, ¿no? Mucho en nuestra vida espiritual. La idea es que respetemos lo que dice Yahweh. La idea es que hagamos siempre o que valoremos lo que nosotros tenemos. Es un privilegio estar aquí en la asamblea. Es un gran privilegio orar ante Yahweh. Es un gran privilegio escuchar una oración de un hermano, de una hermana, ¿no? Que se dirige para todos. Entonces, son grandes privilegios que tenemos que valorar, ¿no? Cada uno. Y también los que tenemos otros privilegios tenemos que valorar y cuidarlo, ¿no? Porque no es un juego, es algo serio, es algo Exacto. sagrado, es algo, no sé, para Yahweh es algo muy valioso, ¿no? Entonces, no hay que descuidar los privilegios, no hay que descuidar esa bendición que Yahweh nos da para poder servirlo. Gracias, hermano. Muy bien, mi hermano. Antes de llamar Mario, me gustaría resaltar lo que dijo Yeshua, ¿no? Yeshua. El que quiera ser mayor tiene que servir. Y eso es lo que está diciendo acá también, ¿no? Amén, amén. El de más responsabilidad tenía más servicio. Aarón no podía salir. No podía ni siquiera, recuerden lo que dice, les decía Levítico, no podía hacer, ¿cómo se dice? Un funeral de ni siquiera de sus parientes más cercanos, solamente los sacerdotes. Pero estaban todo el tiempo trabajando. Y los levitas también tenían mucha responsabilidad y muchas tareas, pero pareja, el que era lo que decía ya Josué, el que quiera ser mayor tiene que servir más que todo, porque el mayor posición implica mayor carga, mayor servicio. Adelante, mi hermano. Gracias, mi hermano. Sí es, mi hermanito. Gracias. Mi hermano, em, y a ver, eh, coménteme referente a esto, hermano. Porque yo aquí tengo una duda. Hay un juego, hay un verbo en el verso 2 que me llamó la atención. ¿Sí? Dice, asociarás también contigo a tus parientes de la tribu de Leví, de tu tribu ancestral, para que se unan a ti y te ayuden. Sí, hay un verbo ahí que dice unirse, se unirán a ti. Dice, ¿cuál es el verbo? ¿Es Yilabú? Estoy bien, hermano. En el 2, ¿no? Sí, en el verso 2. Ajá. Y también a tus hermanos de la tribu de Leví, Ujú. ajá, tu padre acercarás. Esta como la BIN tradujo como asociarás, ahí dice Ujú. akreu, acercarás, que es la palabra clave del libro de Levítico, ¿no? Acá aparece acercarse de corbán, de ofrenda. Sí, ¿Ese será el verbo o no? Te no, preguntaba. unirse, unirse, se unirán a ti. Ah, acercarás a ti y aquí dice, ahí está, unir. Unirse a los sacerdotes para ayudarles. Yilabú, Claro. ¿sí? Y bueno, y está la palabra de Leví, ¿o no? Si no me equivoco. A ver, Exactamente, es a ahí donde yo está. quería Esta llegar. es, esta es 3867. Sí, ahí Ujú. está. Porque Leví significa unido. Ajá, es el Ujú. juego de palabras que hay ahí, ¿no? Exacto. Y pasó lo mismo con quién, con Lea. Ujú. Cuando Lea esperaba que con el nacimiento de Leví, su esposo se uniría Reunirá. a ella. Eso Está el significa mismo Leví. juego de palabras, ¿sí? Exacto. Está el mismo juego de palabras, ¿sí? Exacto. Sí.
Entonces, esa conexión con los levitas se utiliza, o sea, yo vi ahí, sí, que se utiliza la misma raíz para definir su función al servicio del sumo sacerdote de Aarón. Se le ordena unirse, que es Yilabú, a los sacerdotes para ayudarles, ¿sí? Y esa raíz implica enlazar, unirse, encerrar, abrazar. Entonces, el juego de palabras subraya que los levitas, Leví, son los que están unidos, la UA, al sacerdocio para servir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la tribu o los levitas ahora estarían unidas al santuario. Unirse para acompañar, apegarse a alguien. También esa palabra lavá, hermano, sí, unirse, se usa en Isaías para los extranjeros, peregrinos, extranjeros, forasteros que se unen a la casa de qué? De Jacob. Mm, ujú. En Isaías 14:1 que se unen a Yahweh, ¿sí? Que también está en Isaías 56:3 y 56:6. Entonces, la verdad, o sea, me llamó mucho la atención ese juego de palabras que se encuentra ahí y que viene desde qué, desde, desde Génesis, desde Bereshit, capítulo 29-34 con Lea, ¿sí? Exacto. Gracias, mi hermano. Sí, mi hermano, acá hay más, Sí, sí, hay sí, más. ya me Está imagino, la hermano. palabra clave de Levítico, Ujú, de acercarse. Aquí vio la raíz de Leví, sí, y no solamente termina ahí, se unirá a ti, dice aleja, que ujú, es la palabra sobre ti también, se puede entender. O sea, la palabra Alá está incluida aquí, que es no solamente se acerca y se une, sino que junto, y que aquí está la palabra compartir el servicio, se elevan juntos, amén. manteniendo el orden, manteniendo el orden. ¿Para qué? Para que juntos, trabajando en conjunto y en orden, frente al Ogel Haedú, que es prácticamente un sinónimo del Ogel Moed. Ujú, Nada más que es el mismo Ogel, nada más que acá se dice Haedú. ¿Por qué? Porque acá está el testimonio. Acá le dice la carpa de la alianza, pero acá no dice Brit, Habrit, que sería el pacto o alianza. Acá dice Edut, del testimonio. O sea, no estoy contradiciendo lo que dice donde estaban las tablas del pacto, se refiere a esa tienda, pero literalmente dice del testimonio, que se refiere a los Helmoer, a la tienda del encuentro, pero está hablando literalmente de a la tienda donde se encuentran para dar testimonio juntos, de manera organizada, de manera ordenada, acercándose, ¿m? Dice, a tus hermanos,
Acercarás a tus hermanos los levitas, los unidos, y los unirás. Todo esto hace alusión ¿a qué puede hacer alusión? A ver, ¿quién lo Aquí, responde? aquí, hermano, los levitas unidos a los sacerdotes, o sea, traen a la mente la idea de qué, de armonía, unidad, algo Exacto. que los levitas no exhibieron bajo qué, la rebelión de Cora. Ujú, Pero eso nos debe recordar, nos debe de llevar ¿a dónde, hermano? A los escritos nazarenos, ujú, que hoy en los escritos nazarenos tenemos esa misma imagen de armonía y un exacto. sentido de estar unidos porque estamos, ¿qué? En el cuerpo del Mesías. Colosenses 2:19 lo Ahí dice, está. ¿sí? Colosenses 2:19 dice, y no asintiéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Elohim. Y Efesios 4:15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, este es el Mashiach, de modo que el cuerpo que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo hermoso, hermano. Ahí está. Esa es la enseñanza Ahí, que hay ahí es ahí. la respuesta. El cuerpo, acá está. Así es. La tienda que da testimonio. Sí, mi hermano. Y el testimonio no se puede dar solamente de palabra, diciendo, creo en Yahoshua. El testimonio es, como dijo Jacob, Santiago, con actos, con obras que se hacen en conjunto, porque al fin y al cabo, lo repito, hoy en día todos tenemos que tener una parte de sacerdocio, porque el Mesías conformó sacerdotes, entre comillas, no sacerdotes levitas, pero sí sacerdotes ¿para qué? Para que imitemos a ese sumo sacerdote que es el Mesías ante los gentiles. Pero ¿cómo vamos a imitarlo si no es actuando como él? Entonces Así ahí es. nos unimos con distintas tareas. Alguien que es un líder, un pastor, otros que hay maestros, hay otros que reflexionan, hay otros que dan alabanza, Esa es la otros que armonía. oran, y así. Todas esas tareas van conformando lo que aquí se describe, como sacerdotes, levitas, y así, y Romanos israelitas. 12:5 lo dice, ¿no, hermano? Así es, así es, Así nosotros, siendo muchos, dice, siendo muchos, exactamente, somos un cuerpo en el Mashiach. Y exacto. todos miembros los unos de los otros. Nadie es más, hermano. Así es. Gracias porque yo no estaba por mostrar nada de hebreo, pero usted se lo buscó. Hermanito, gracias al Padre bendito, porque Él es el Gracias. que más. Cada vez que nos metemos en el hebreo salen un montón de cosas. Pero quería yo dar un descanso porque a veces pueden abrumarse, pero No, no, es bueno, muy lindo, hermano. esa pincelada vino perfecta para darle más claridad a este capítulo. Que podía parecer por ahí repetitivo, cansador, pero es un nexo. Ya dijimos, la muerte era lo que quedó resonando. Moriremos, estamos perdidos. Y cuando entremos al otro capítulo, vamos a ver que este capítulo fue como un clavo que une todos. Adelante, mi hermano. Elia, adelante, por favor. Adelante, hermana Elia. No se abrió el micrófono. Yo no escucho. Yo tampoco la escucho, mi hermanita Elia. Ahora, ¿me escuchan? Ahora Ahora sí, sí. Bueno, fuerte y claro. bendito sea nuestro Padre querido.
Sí, hermanos, gracias al Padre. La verdad que esta enseñanza está hermosa, bendito sea Él. Estaba meditando sobre la palabra que habla tanto lo que estamos estudiando sobre la rebelión, ¿no? Y recordaba que dice la palabra también que la rebelión es como pecado de adivinación, ¿verdad? Y miraba también todo este hermoso, ¿cómo podría decirle? Esta hermosa enseñanza que nos da nuestro bendito Padre el día de hoy. Porque sí, como estaba hablando, como mencionó el pastor Mario, respecto al cuerpo de Mashiach, nuestro Mashiach, ¿no? Y, y verdaderamente que nosotros representamos el cuerpo de Mashiach. Como dice el libro de Corintios, ¿no? No todos son ojos, no todos son oídos, no todos son bocas, ¿no? O sea que vamos formando el cuerpo de nuestro Mashiach Yahoshua. Por eso en nuestra vida no tiene que haber rebeliones, no tenemos que levantarnos los unos contra los otros, tenemos que ver que es el Padre y solamente Yahweh, soberano Rey, el que levanta y prepara las vasijas, como dice que Él es el que hace vasijas de barro, vasijas de honra y vasijas de deshonra. O sea que todo absolutamente como desde el principio de la creación, todo nos está mostrando nuestro bendito Creador, que es Él que lo hace, que es Él que lo prepara, porque solamente el Padre, Yahweh, soberano Rey, es el que conoce el corazón del ser humano y Él es el que prepara todo lo que Él quiere preparar en su asamblea. Por eso nosotros tenemos que orar cuando hay algo que se interpone en nuestras mentes, en nuestros corazones. Nosotros tenemos la oración, presentarnos delante del Padre con la oración, ¿verdad? Que esa es la llave que tenemos para abrir la puerta y entrar cuando tenemos duda en nuestros corazones, cuando no estamos de acuerdo con algo, ¿verdad? Cuando hay algo que no nos agrada, no nos gusta y nos parece que están equivocados, bueno, lo llevamos en oración al Padre. Y el Padre, que es todopoderoso y que es la luz, Él nos va a iluminar nuestra mente para que nosotros veamos realmente qué es lo que está errado, según nuestro criterio, qué es lo que está cierto, también según nuestro criterio, y el Padre nos va a mostrar la verdad, porque su palabra y solamente su palabra es la verdad, y su palabra es la que nos va a guiar y nos va a llevar a buen puerto, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que tener nuestra conciencia preparada y abierta cada día cuando nuestro Padre nos está hablando, nos está enseñando, nos está mostrando, está levantando obreros para su mies. Nosotros no tenemos que contradecir porque la obra es solamente del Creador, la obra es solamente de nuestro Padre y Él es el que levanta y Él es el que prepara, ¿verdad? Y cuando leímos la vara de Aarón, que fue la que reverdeció, la que fructificó, todas esas cosas que está mostrando el Padre, está testificando que la obra es de Él, que Él es el que da la autoridad, que Él es el que prepara al ser humano. Nosotros no tenemos que ponernos contra nadie, solamente orar, hermanos. Esa es la oración lo que tenemos que llevar ante el Padre cuando hay algo que no nos agrada. Y en eso el Padre se va a gozar porque nosotros llevamos nuestras dificultades a Él y solamente a Él. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Gracias a nuestro Padre bendito por esta enseñanza que nos está dando. Primeramente para mí, hermano. Esta palabra es para mí, para que yo me analice, para que yo me estudie y para que cuando hay algo que no me agrade lo lleve ante la presencia del Creador y Él va a ordenar todas las cosas, mis queridas hermanas. Aleluya. Bendito sea Él. Gracias, hermanos. Gracias. Que el Eterno Amén, les amén. bendiga. Shalom. Shalom. Amén, muchas gracias, mi hermana Elia. Y así es. Y entonces lo que queda es eso, lo que dijo la hermana Elia, y lo que se descubrió ahora último es la unidad para dar testimonio juntos, siguiendo un orden. Es lo que quiere Yahweh. Adelante, mi hermano, yo ya terminé esta parte. Yo Gracias a también, todos. hermano. No sé si hay alguien que quiera comentar algo más. Adelante lo puede hacer, mi hermano Elmer. Mi hermano Alexis hoy estuvo calladísimo, muy calladito. No, bueno, escuchando, porque lo que yo conseguí para compartir no me pareció apropiado, pero si quiere lo comparto. Yo estuve buscando este cómo queda este mandamiento. Se ve reflejado entonces es en lo que dice en Ezequiel, que, que el pecado es individual, no es que no siendo, aquí dice un versículo. Cada persona es personalmente responsable de sus propios pecados y las decisiones que toma, no siendo considerados víctimas de sus circunstancias. Aunque existe el pecado, bueno,
digamos, interpretación un poquito cristiana. La escritura enfatiza la responsabilidad individual. El alma que pecare, esa morirá. Y yo estuve Es. enfocado más que todo porque el versículo 1 de este capítulo habla de que los sacerdotes son responsables del pecado del templo. Yo no había escuchado, o sea, no me acordaba, y creo que es la única parte donde dice eso. Lo estuve buscando en qué otro versículo de la escritura dice eso y no conseguí otro versículo. Entonces me llamó mucho la atención y fue enfocado en eso, tratando de descifrar eso. Este, entonces, este versículo queda anulado o pasa, se ve reflejado, ¿verdad? Como ya no hay más sacrificio ni templo, se ve reflejado en nuestro cuerpo, que es el templo, ¿verdad? Y cómo no debe ser profanado y que nosotros mismos somos responsables de lo que pasa. Nosotros tenemos Amén. que saber, porque la escritura nos enseña, ¿verdad? Que nosotros vamos a ser responsables de, de lo que hacemos, pues. En Corintios dice, el cuerpo de los creyentes es el templo del Espíritu de Santidad, algo así, indicando que el Espíritu mora en ellos y que ya no pertenece a sí mismo, no se pertenecen a sí mismos, al ser comprados por un alto precio, por la muerte del Mesías. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo se relaciona este versículo de hoy con el templo actual? Bueno, eso es lo que pude conseguir, que el templo somos nosotros mismos, ¿verdad? Y conseguí otra cosa que quería compartirlo con ustedes, que busqué desde Éxodo hasta Números 18, qué hemos aprendido hasta este punto para que diga en mis cosas, pues buscando cosas que entender. En este capítulo 18, porque habla de que los sacerdotes son responsables del pecado, y eso fue lo que más me llamó la atención. Entonces, vi que habíamos un resumen de las lecciones que hemos visto hasta este punto, es que la identidad y la presencia del Todopoderoso, ¿verdad? Porque Él es el que libera de la esclavitud y elige habitar en medio de su pueblo a través del tabernáculo, el cual ya no está, pero somos nosotros. La ley y el pacto. El Elohim provee leyes, sacrificios, ordenanzas, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto de lo que hemos venido aprendiendo hasta aquí, hasta este capítulo 18. Liderazgo y obediencia. Se enfatiza la necesidad de apoyar a los líderes escogidos por el Todopoderoso y confiar en su guía, a pesar de las pruebas en el desierto. En este caso, las pruebas actuales que nosotros y vemos también las consecuencias de la rebelión. La generación original pierde la oportunidad de entrar en la tierra prometida debido a su incredulidad, preparando a una nueva generación para heredarla, ¿verdad? Y bueno, habla del sacerdocio y traté de hacer un resumen y lo que fue tiré no pude ordenar todas esas ideas que por eso estaba calladito, Pastor Mario, porque Sí, mi no pude hermano, ordenar no todo se eso. preocupe, mi hermano. Mi hermano Mario, Sí, esa idea, no sé si le pareció lo mismo, pero esa idea de rescatar la enseñanza de Pablo como, como, este, como el santuario o templo es, y después aplicándola a la responsabilidad, está perfecta. No hubiera tenido, no se preocupe mi si, hermano. si por, si por ahí no acierta, pero para mí era lo que faltaba decir y lo dijo. Adelante, mi hermano. Sí, Excelente, mi hermano gracias. Alexis. Gracias, mi hermano Alexis. Gracias por sus participaciones, mis queridos hermanos. Gracias, mi hermano Gabriel. Me da mucho gusto
estemos juntos nuevamente. Y gracias a todos. Bien, bien, mis queridos hermanos, es cierto, como dijo nuestro hermano Alexis, nuestra responsabilidad ante Yahweh debe de motivarnos a qué, a vivir, a vivir una vida como creyentes realmente. ¿Por qué? Porque nosotros, cada uno de nosotros, sí, le dará cuentas a Elohim, cuentas de sí, sí, y esa palabra cuentas dice mucho, ¿no? Lo que piensa, lo que hace, lo que lo motiva a hacer, muchas cosas, mucha responsabilidad, mis queridos hermanos. Bien, gracias, mis hermanos. Le voy a pedir a mi hermano Ben Salomón, sí, por favor, si nos hace la oración y nos apoya con el cierre del servicio. Por favor, mi hermano, adelante, mi hermano. Gracias, manito. Amén. Amantísimo Padre Celestial, Yahweh Elohim nuestro, Rey del Universo, tú que moras en la alta expansión del cielo, Padre, elevamos esta plegaria a ti con la esperanza de que tú inclines tu oído hacia nuestros ruegos, Padre. Y en esta ocasión nos dirigimos hacia ti en agradecimiento por este día de Shabbat que tú nos has permitido estar en paz, en tranquilidad, Padre, y llegar hasta el fin de este tu día santo, Padre. Se ha puesto el sol ya en la mayoría de las partes del mundo, Padre, y comienza una nueva semana. Te pedimos, Padre, que en este nuevo periodo tú nos acompañes, extiendas tu mano protectora, Padre, sobre todos nosotros, sobre cada uno de tus hijos, sobre tu pueblo Israel, sobre nuestros familiares, nuestros seres queridos. Por todos ellos te pedimos, Padre bendito, que tú nos sigas resguardando y a la vez nos sigas dando entendimiento, que abras nuestros ojos del conocimiento, Padre, para ver tu Torá. Y te damos gracias, Padre, que sigas levantando maestros, Padre, para que nos vayan llevando por el buen camino, Padre, aunque sabemos que esa es una responsabilidad alta para todos, Padre, y tú mismo nos lo has advertido. Por lo cual, Padre, te pedimos perdón por todas nuestras faltas, que no nos veas conforme a esta condición humana, sino conforme a tu gran misericordia, Padre, puesto que todos estamos llenos de pecado, Padre. Pero tú eres grande y misericordioso, que por eso levantaste un intercesor para que abogara por nosotros ante ti, Padre bendito. Te damos gracias, Padre, por nuestro Mashiach Yahoshua, a quien tú levantaste de los muertos después de que Él hizo ese sacrificio, Padre, por nosotros. Gracias, Padre misericordioso. El tiempo que tú nos prestes la vida, Padre, podamos seguir en esta senda, en este camino. Y te pedimos, Padre, por todos aquellos quienes viven en adversidad, por los enfermos, de parte de todos nuestros hermanos que estén padeciendo, les restaure su salud, Padre. Les des consuelo a todos aquellos quienes han tenido la pérdida de un familiar, de algún ser querido, Padre. Todas estas situaciones que vivimos cotidianamente, Padre, tú nos las has advertido y nos has puesto y nos das ese entendimiento para comprender todo esto. Gracias por todo, Padre misericordioso. Tú sabes que somos cortos de palabras, pero tú lo escudriñas todo, Padre, hasta nuestro último cabello. Y si hay algo que escapa de mi pensamiento, te ruego que tú lo consideres todo. Todo te lo suplicamos en el nombre de nuestro Mashiach Yahoshua. Y por medio de él también damos la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Y Amén. vamos Amén, a amén. Amén, amén. Hermanos, Amén. amén, hermanos. Bonita semana. Vamos a Amén. concluir con la bendición sacerdotal prescrita para los Amén. hijos de Israel. Yevareha Yahweh ve'yishmereha
ponga en ti paz. Y concluimos con el libro de Zacarías 14:9. Nos dice ahí la palabra: y será Yahweh rey sobre toda la tierra. En ese día Yahweh será uno y su nombre será uno. Y ahora en forma de cántico, Bayón Jahu. Bayom hahu, bayom hahu, yeh Yahweh echad. Ushemo, ushemo, ushemo echad. En ese día, Yahweh será único, y su nombre será único. Gracias, amados hermanos, por acompañarnos en esta reunión. Les agradecemos sus participaciones y los esperamos la próxima semana. Aquí el horario todavía no lo he corregido, disculpen, pero ya saben Shavuot la para hora. todos. Amén. Shavuot Gracias, tov. Shavuot tov.